Que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Hoy, 6 de agosto del 2023, en este domingo, Día del Señor, celebramos la transfiguración de nuestro Señor Jesucristo. Nos ponemos delante de la presencia de la Santísima Trinidad, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios nuestro, que en la transfiguración gloriosa de tu unigénito fortaleciste nuestra fe con el testimonio de los profetas y nos dejaste entrever la gloria que nos espera, como hijos tuyos, concédenos escuchar siempre la voz de tu Hijo amado, para llegar a ser coherederos de su gloria, Él que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del profeta Daniel, capítulo 7, versículos 9, 10, 13 y 14. Yo, Daniel, tuve una visión nocturna. Vi que colocaban unos tronos y un anciano se sentó. Su vestido era blanco como la nieve y sus cabellos blancos como la lana. Su trono, llamas de fuego como ruedas encendidas. Un río de fuego brotaba delante de él. Miles y miles le servían, millones y millones estaban a sus órdenes. Comenzó el juicio y se abrieron los libros. Yo seguí contemplando en mi visión nocturna y vi a alguien semejante a un hijo de hombre que venía entre las nubes del cielo. Avanzó hacia el anciano de muchos siglos y fue introducido a su presencia. Entonces recibió la soberanía, la gloria y el reino. Todos los pueblos y naciones de todas las lenguas lo servían. Su poder nunca se acabará, porque es un poder eterno y su reino jamás será destruido. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pedro, capítulo 1, versículos 16 al 19. Hermano, cuando les anunciemos la venida gloriosa y llena de poder de nuestro Señor Jesucristo, no lo hicimos fundados en fábulas hechas con astucia, sino por haberlo visto con nuestros propios ojos en toda su grandeza. En efecto, Dios lo llenó de gloria y honor cuando la sublime voz del Padre resonó sobre él diciendo: Este es mi Hijo amado, en quien yo me complazco. Y nosotros escuchamos esa voz, venida del cielo, mientras estábamos con el Señor en el Monte Santo. Tenemos también la firmísima palabra de los profetas, a la que con toda razón ustedes consideran como una lámpara que ilumina en la oscuridad, hasta que despunte el día y el lucero de la mañana amanezca en los corazones de ustedes. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a Juan, el hermano de éste, y los hizo subir a solas con él a un monte elevado. Ahí se transfiguró en su presencia. Su rostro se puso resplandeciente como el sol y sus vestiduras se volvieron blancas como la nieve. De pronto aparecieron ante ellos Moisés y Elías, conversando con Jesús. Entonces Pedro le dijo a Jesús: Señor, qué bueno sería quedarnos aquí. Si quieres, haremos aquí 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Cuando aún estaba hablando, una nube luminosa los cubrió y de ella salió una voz que decía: Este es mi Hijo muy amado, a quien tengo puesta mi complacencia. Escúchenlo. Al oír esto, los discípulos cayeron rostro en tierra, llenos de un gran temor. Jesús se acercó a ellos, los tocó y les dijo: Levántense, no teman. Alzando entonces los ojos, ya no vieron a nadie más que a Jesús. Mientras bajaban del monte, Jesús les ordenó: No le cuenten a nadie lo que han visto hasta que el Hijo del Hombre haya resucitado de entre los muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.
Queridos hermanos, en este domingo 6 se celebra la transfiguración de nuestro Señor Jesucristo. Ustedes siempre se han preguntado, Jesucristo, ¿no? Entonces tiene un significado muy especial. Como ustedes saben, ¿sí? Emmanuel, Jesús, que significa Dios con nosotros. Y el Cristo es el Salvador. Jesucristo es esa humanidad completa de lo divino y de lo humano unido. Por eso se le llama Jesucristo. Cuando lo llamas a la persona divina, dices el Cristo, el Redentor. Cuando llamas al Jesús terrenal, al histórico, al que convive con nosotros aquí. Cuando lo queremos llamar de la manera completa y adecuada como se le debe llamar es Jesucristo, ¿sí? El Emmanuel con nosotros, nuestro Redentor. Y da una demostración extraordinaria de lo que es Él. Pedro en su primera carta lo aclara con su testimonio. Y ya en la visión el profeta Samuel lo anuncia. Y habla de la magnitud y de la grandeza del Padre y del Hijo. ¿Sí? Pero este hecho, y lo aclaro bien, no determina que la presencia del Santo Espíritu no se encuentre en medio de ellos dos. Está. Porque la presencia santificadora del Espíritu Santo, que es la fuerza de Dios mismo, está siempre presente para que estas obras maravillosas se den, para que la transfiguración de nuestro Señor Jesucristo se dé y se manifieste a los hombres. Así que es uno y trino, ¿sí? Hoy nos invita el Señor a transfigurar nuestra vida, y Él nos muestra que somos humanos, pero que debemos direccionar nuestra mirada hacia Él, hacia su trono, hacia la casa del Padre, y que debemos de esforzarnos para poder alcanzarla. ¿Es imposible para nosotros? Sí, es imposible para nosotros, pero si nos colocamos en las manos del Hijo amado, por su misericordia y en la acción del Espíritu Santo, podremos hacer algo que nosotros humanamente no podemos hacer, que es poder llegar a ese estado de santificación que el Señor nos pide. Muchos dirán, pero ¿cómo se llega a ser santo? Ser santo no es otra cosa que esforzarse cada día más en amar un poco más a Dios, amando al prójimo, ¿sí? Amando al prójimo y ayudando a corregir al prójimo también, y permitiendo que otros nos corrijan cuando nos equivocamos. Pasa mucho, ¿no? Pasa mucho. Es muy fácil caer en el tema de juzgar a los demás. Una vez hablaba yo con un amigo sacerdote y yo le decía, ¿cuál es la línea, hasta dónde va esa línea de la misericordia donde se le cuestiona el comportamiento a un hermano en su forma de actuar? Y lo hablábamos por un tema de funcionarios públicos, ¿no? Por todos los temas de corrupción y por todos esos temas donde vemos que las acciones de una persona terminan siendo en muchos momentos pues no muy agradables a los ojos de Dios y terminan siendo despreciables inclusive por el mismo Dios, porque con esas obras terminamos haciéndole daño a la comunidad, tomando lo que no nos corresponde y haciendo cosas que a los ojos de Dios están mal hechas. Entonces pongamos un ejemplo. Pongamos un ejemplo con una persona termina adquiriendo un puesto público. Puede ser concejal, puede ser alcalde, puede ser gobernador, presidente, senador, el que ustedes quieran tomar. Esta persona de pronto actúa bien
en su forma de ser es muy educado, es muy responsable, muy respetable, pero cuando entra a cumplir su función como funcionario público no actúa de la misma manera y en ese momento comienza a tener fallas. Muchas veces el corrupto no es solamente el que toma lo que no es de él, sino también el que guarda silencio. Por eso hay un pecado de omisión, que es dejar de hacer el bien que tengo que hacer. Y el pecado de omisión te lleva a que cuando tú guardas silencio sobre el delito que otro comete, yo me hago partícipe del delito que otro comete. ¿Sí? Entonces yo ahí ya cometo un error. Y a veces mucha gente dice, pero ¿por qué juzgas a tu hermano si él puede cometer errores? Y puedes... Sí, claro, todos estamos expuestos a la falla y al error. Pero una cosa es que yo cometa errores y faltas y no me preocupe por corregir esas cosas, sabiendo que con esos actos desafortunados le hago daño a otras personas o dejo de beneficiar al grupo que definitivamente necesita recibir un dinero. Pongamos un ejemplo. Si un alcalde determina que es un recurso que se envió para educación, lo termina utilizando, le dan poderes para que coja de ese rubro de educación y lo termine utilizando en la construcción de otra cosa que no tiene nada que ver con educación, ya cometes una falta grave. Primero, te pasa la ley, o abusas de ella, la llevas hasta el límite, ¿sí? Porque no estás buscando el beneficio de estudiantes, sino que estás buscando un beneficio propio de algunos contratistas, hasta del tuyo propio. Son ejemplos, ¿no?, que estoy colocando. O si tú colocas un recurso que era para salud, o de pronto para ayudar al adulto mayor, por decir algo, y tú lo que haces es, por ejemplo, manejar el valor de los precios cuando tú compras un artículo, ¿sí? Entonces tú le dices a un comerciante que eres deshonesto, porque es de ser deshonesto, factúrame esto con un valor más alto, ¿sí? ¿Cuánto cuesta esto? Esto vale 5.000, entonces esto vale 5.000, entonces factúramelo en 50.000. Pasó con el tema de unos atunes hace muchos años atrás, en el tema de pandemia y en el tema del PAE, especialmente. Atunes a 20.000. Ya han pasado, por eso los ejemplos no son tan locos como los estamos presentando. Y cuando yo participo de todo ese entramado de corrupción, me quedo callado, me doy cuenta, no denuncio, pues sencillamente termino siendo cómplice de esto. Jesús nos llama a ser luz como Él lo es. No somos perfectos, pero Él nos llama a que nos esforcemos a ser un testimonio vivo delante de las demás personas. A que al final del camino seamos pequeñas luciérnagas en medio de un mundo de tanta oscuridad y pongamos el ejemplo de que hay cosas que sí se pueden hacer bien hechas. ¿Sí? ¿Tenemos que ser diferentes todos? Sí, tenemos que ser diferentes. Ahí está la riqueza del ser humano, de la humanidad. ¿Tenemos que pensar diferente? Claro que tenemos que pensar diferente. Pero el hecho de que pensemos diferente no significa que no nos podamos respetar. Claro que debemos de respetarnos. ¿Sí? Pero ante todo, a pesar de nuestras diferencias y a pesar de todo, lo que interesa es Él, el amado. Y Él nos invita a amar al Padre amado y hacer la voluntad del Padre amado. Así que hoy, en el día de la transfiguración de nuestro Señor Jesucristo, pidámosle a Él que nos ayude a transfigurar nuestra alma, nuestro corazón, y que nos acerquemos más a ese Padre eterno, y desde ese acercamiento podamos servir a los demás de la mejor manera, sin juzgar, sin condenar, pero sí ayudando a corregir las actitudes de nuestros hermanos, y cuando nosotros nos equivoquemos, escuchar al que nos corrige y aceptar esa corrección de buena manera para cambiar. Ya saben, hermanos, Edwin Andrés López aquí en este mensaje para hoy, este domingo. Los invito a que vayamos al encuentro del Señor
y que sigamos orando por las necesidades de todos nosotros. Les pido que sigan orando por las mías. Sigo orando por las necesidades de todos mis amigos, familiares, vecinos y por todas aquellas personas que me lo piden. Dios los guarde y feliz día del Señor.